Capítulo 75. El árbol de frutas saltarinas. Xiao Xuan se sintió muy cómodo después de beber ese líquido de su calabaza. Era fresco y revitalizante, como si hubiera alejado la fatiga de la larga marcha. Su mente se aclaró y los huesos de su cuerpo parecían vibrar de placer. ¿Qué tal? ¿Te sientes genial? Asuo le lanzó una fruta a Xiao Xuan y agregó: Esto también es buenísimo. Xiao Xuan no tenía idea de qué tipo de plantas eran comestibles, así que no tocó nada. Un momento antes, cuando iban por el agua, notó que Asuo y algunos otros guerreros tomaron un desvío. Resultó que estaban recolectando frutas. Estas son cosas excelentes. Asuo explicó: No estoy exagerando. Quien coma esto progresará más rápido que los demás. Sabes, en nuestro grupo de avanzada hay un dicho. En voz más baja, Asuo continuó: solo los del grupo de avanzada pueden llegar a ser guerreros totémicos seniors. Cada guerrero totémico senior ha servido en el grupo de avanzada por un tiempo. La mayoría de las plantas aquí tenían cientos de años, así que su líquido y sus frutas podían beneficiar el físico humano enriqueciendo la médula y limpiando los huesos. Aunque los guerreros no podían describir el efecto exacto, sentían los cambios en sus cuerpos y confirmaban los beneficios de lo que comían. ¿No podemos llevarlas de vuelta a la tribu? Preguntó Xiao Xuan. No es tan fácil. Asuo puso cara de frustración. Quería llevar algunas a mis hermanos y hermanas, pero simplemente no es posible. El grupo de avanzada junto con los líderes del equipo lo habían intentado por generaciones. Algunos trataron de congelar las plantas, mientras que otros intentaron sacarlas con la misma tierra cubriendo sus raíces. Probaron todos los métodos posibles, pero ninguno funcionó. Tan pronto como las sacaban afuera, se pudrían o descomponían en 1 o 2 días. Y si las secaban al sol, ese método no servía para todas las plantas. Hasta el día de hoy, solo hay unas pocas variedades que se pueden sacar. Nuestra tarea asignada por el chamán es traer esas de vuelta. Es solo que algunas de esas plantas no son fáciles de encontrar. Depende del momento. Algunas flores o frutas solo aparecen una vez al año, mientras que algunas criaturas raras no siguen ningún patrón. A veces podrías esperar toda la vida y no ver su flor. Todo es cuestión de destino. Xiao Xuan se quedó sin palabras. Parecía que las plantas aquí solo daban frutos después de cientos de años, o solo esos frutos raros tenían el efecto deseado. Mientras tanto, muchas plantas morían de inmediato si las arrancaban, porque no podían crecer en otros lugares. Quizás alguien lo había intentado mucho tiempo atrás, pero nunca tuvo éxito. Así que hasta ahora, los guerreros de la tribu solo podían venir en persona a esta tierra prometedora, pero peligrosa. Era un honor para el grupo de avanzada servir a la tribu. Las hierbas que el chamán mezclaba para curar enfermedades y heridas eran todas traídas por el grupo de avanzada. Nadie podía negar su contribución a la tribu. Además del honor, formar parte del grupo de avanzada significaba que uno podía probar muchas plantas medicinales que no se podían sacar afuera. Era muy beneficioso para el desarrollo y el progreso de un guerrero. Por eso, aquellos que se retiraban del grupo de avanzada debido a la edad o las heridas, le decían a sus hijos o nietos que lo intentaran con todas sus fuerzas para tener la oportunidad de unirse. Sabían que los guerreros del grupo de avanzada solo se volvían más y más poderosos, ya que eran un grupo de élites con el mayor potencial. Sin embargo, ahora la regla interna de la tribu era que todas las posiciones en el grupo de avanzada debían ser determinadas por el líder del equipo. Normalmente, el chamán no tenía voz en eso. De hecho, el chamán solo prestaba atención a casos especiales como el de Xiao Xuan. La mayoría de las veces, el líder del equipo seleccionaba a alguien cercano a él, siempre y cuando el candidato fuera lo suficientemente calificado. Esos guerreros también se convertían en sus partidarios cuando él competía por el puesto de jefe más adelante. En cuanto a aquellos que eran seleccionados para el grupo de avanzada, ¿quién pensaría en retirarse una vez que probaran los beneficios? Nadie. Un guerrero más en el grupo significaba que alguien podría ser expulsado. Incluso si el líder del equipo tenía el poder absoluto, estaba limitado por la ley establecida por los ancestros. Había una regla de que el tamaño del grupo de avanzada debía controlarse.
y sus miembros debían ser menos de una quinta parte del equipo de caza. Quizás el líder que hizo esa regla sufrió alguna consecuencia, por lo que convenció al jefe y al chamán para que la establecieran. Pensando en eso, Xiao Xuan se dio cuenta de por qué recibió tantas miradas sutiles cuando se unió al grupo de avanzada. Los otros no solo dudaban de su capacidad, sino que lo veían como un competidor potencial. Además, Xiao Xuan había notado que la mayoría de los guerreros en el grupo de avanzada vivían en la cima de la montaña. Solo unos pocos vivían en la ladera. ¿Personas como Mai no estaban calificadas para ser seleccionadas en el grupo de avanzada? Definitivamente no. Sin embargo, Mai no podía formar parte del grupo a menos que el líder del equipo lo permitiera. No había una justicia absoluta. Incluso la entrada de Xiao Xuan no fue más que una coincidencia. Lo aceptaron porque Ta pensó que estaba bendecido por los ancestros y el equipo de caza de Ta no estaba yendo bien en esos días. Si no fuera por esa bendición, chicos como Xiao Xuan no tendrían ninguna oportunidad. Era un chico de la cueva de huérfanos y después de despertar, aprendió habilidades de trampas de Ol que Ta no valoraba eso. Xiao Xuan habría sido completamente excluido del grupo de avanzada, a menos que demostrara ser un talento real y élite en el futuro. Había una brecha creciente entre los fuertes y los débiles. El desarrollo en la cima de la montaña y en los distritos del pie de la montaña debía haber sido un plan preconcebido de los ancestros. Mientras la gente en el distrito del pie de la montaña pensaba en cómo obtener más comida, los de la cima probablemente se preguntaban cómo ganar más fuerza. Cuando no hay amenazas de otra tribu, naturalmente surge el conflicto interno. Algunos quedan marginados, pero no es obvio en la superficie. Xiao Xuan miró a su alrededor después de tomar unos sorbos más de líquido en su calabaza. El terreno era relativamente alto y podía ver algunas plantas de formas extrañas. ¿Qué es eso? Xiao Xuan señaló algo a lo lejos y le preguntó a Asuo. Asuo echó un vistazo en esa dirección y esbozó una sonrisa significativa. Eso se llama el árbol de cabezas humanas. Cada uno de ellos ha devorado al menos una cabeza humana. Xiao Xuan no dijo nada, pero tampoco se asustó. Solo miró fijamente esos árboles. No era de extrañar que se llamara el árbol de cabezas humanas. Parecía una cabeza, e incluso tenía cabello largo danzando con el viento. Sin embargo, no se tragó la historia de que comían cabezas humanas. Asuo se sintió un poco decepcionado al ver que Xiao Xuan no se asustaba, pero continuó. Es una pena que ahora no haya flores en la parte superior. Cuando las flores brotan en la cima del árbol de cabezas humanas, es realmente impresionante, con flores grandes cubriendo todo el árbol. Xiao Xuan volvió a quedarse sin palabras. Según la descripción de Asuo, Xiao Xuan se imaginó la escena en su mente. Sin embargo, no pensaba que sería hermoso ver una gigantesca cabeza humana cubierta de flores gigantes. Más adelante, llegaremos al lugar donde crecen los árboles de frutas saltarinas. Debes mantenerte a distancia después. Solo no te acerques. Dijo a Asuo. Entendido. Xiao Xuan no era de los que subestimaban su propia situación. Después de un breve descanso, Ta indicó que debían ir hacia los árboles de frutas saltarinas. Más adelante, la densidad de los árboles no era tan espesa como antes. La gente podía ver el panorama frente a ellos sin necesidad de estar en un terreno alto. Los árboles de frutas saltarinas que mencionó Asuo se veían como sauces llorones gigantes. Sin embargo, la diferencia era que a lo largo de cada rama colgante había muchas frutas circulares del tamaño de un puño adulto. Al ver que todos habían silenciado su respiración, Xiao Xuan redujo su propia presencia. Pensó que quizás ese árbol era especialmente sensible a los sonidos. Ta levantó la mano para señalar a Xiaoan y luego abrió la palma para presionar el aire. Le estaba indicando a Xiaoan que se quedara allí, justo detrás del tronco. Xiao Xuan asintió para decir que lo había entendido. Sin embargo, sintió que algo malo iba a pasar. Quería advertir algo, pero con los otros guerreros esperando la orden de Ta, no tenía tiempo para Xiao Xuan. Mirando alrededor, Ta hizo un gesto con la mano. Unos 20 guerreros se abalanzaron hacia el árbol como relámpagos. Corrían de puntas, sin hacer ruido, pero a una velocidad impresionante.
estaban rodeando el árbol, Nikola Tesla. Sin embargo, justo cuando se acercaron al árbol de frutas saltarinas, Xiao Xuan oyó a Ta dar un grito rápido. ¿Retirada? Los demás no dudaron ni un instante, incluso si algunos guerreros ya estaban casi al alcance del árbol de frutas saltarinas. Todos se retiraron rápidamente al comando de Ta. Mientras tanto, algunas frutas que antes estaban bien sujetas a las ramas se desprendieron del árbol de inmediato. Como si huyeran por sus vidas, las frutas se lanzaron hacia afuera y escaparon. Xiao Xuan no tenía idea de lo que estaba pasando. Vio a Ta corriendo de vuelta con los demás y al siguiente segundo, Ta lo levantó. Corrieron muy rápido, como si estuvieran esquivando algo. Xiao Xuan miró hacia atrás mientras lo llevaba Ta. Descubrió que algunas cosas en el aire volaban hacia ellos. El viento se intensificó y las cosas en el aire acortaron la distancia con los guerreros. Xiao Xuan fue llevado hasta una planta alta. Los guerreros se dividieron en grupos de 5 personas, y 2 de esos grupos lucharon por juntar las gruesas hojas como escudos. Crearon un pequeño espacio cerrado con las hojas. Mientras las juntaban, Xiao Xuan oyó el sonido de crujidos, como si estuvieran doblando tablones de madera gruesos. En el último momento, antes de que las hojas se cerraran, Xiao Xuan finalmente vio qué eran las cosas en el aire. Eran como dientes de león, con pelos blancos suaves, solo que estos pelos blancos eran mucho más largos. Cada uno medía alrededor de 2 palmas de largo. Llenaban el aire densamente y volaban por todas partes, tanto en el cielo como en el bosque. Desde la distancia se oían sonidos de puff. Cuando todas las hojas se unieron, el interior se volvió muy oscuro. Apenas pasaba luz a través de las hojas gruesas. La vista de los guerreros se volvió borrosa. El ambiente en ese espacio cerrado era muy tenso, y Xiao Xuan podía oír la respiración agitada de la gente. Parecía que les había costado mucha energía llegar hasta allí. No solo los demás, sino que Xiao Xuan también olió el peligro. Sus párpados se contrajeron con fuerza, mientras no podía evitar levantar la cabeza. Mientras pensaba en eso, Xiao Xuan oyó sonidos de puff a su alrededor. Con esos sonidos, numerosos pelos blancos perforaron las hojas gruesas como si fueran espinas. Uno de los pelos estaba a solo medio centímetro de los ojos de Xiao Xuan. Capítulo 76. Pelos blancos. Una gota de sudor frío resbaló por la frente de Xiao Xuan. Si no hubiera levantado la cabeza, ¿acaso uno de sus ojos habría sido perforado? Sin duda, parecían ser solo un inofensivo pelaje blanco, pero podían atravesar las hojas gruesas e ingresar al espacio cerrado. Si las hojas no hubieran sido tan gruesas y el pelo blanco hubiera entrado directamente, Xiao Xuan habría resultado herido de todos modos, incluso si hubiera movido la cabeza. No era de extrañar que Asuo y los demás mencionaran que este lugar era más que peligroso, y que un descuido podía significar la muerte. Pensando en lo que había ocurrido antes, cuando rodeaban al árbol de frutas saltarinas, Xiao Xuan se dio cuenta de que si algún guerrero hubiera dudado al retirarse, se habría convertido completamente en un erizo de pelos blancos, ya que no habría tenido tiempo de llegar al refugio. No había ningún objeto adecuado para usarlo como refugio cerca del árbol de frutas saltarinas. Xiao Xuan olió sangre en el aire, lo que significaba que algún guerrero estaba herido. Sin embargo, no se oyó ningún grito. La respiración de todos era regular, excepto por la de 2 personas, que respiraban más rápido que los demás. Después de un rato, Ta dijo: Ve y echa un vistazo, Asuo. De acuerdo. Asuo abrió una grieta entre las 2 hojas y revisó afuera. Ya podemos salir. Ábrelo. Ta le indicó a los demás que abrieran las hojas cerradas. Se oyeron sonidos como de tablones de madera crujiendo, y su visión se volvió más clara con la luz. El pelo blanco que casi había herido el ojo de Xiao Xuan no fue el único que perforó las hojas. Había muchos, algunos clavados profundamente y otros no tanto. La sangre que Xiao Xuan había olido provenía de las manos de 2 guerreros. Como tenían que juntar las hojas con las manos desnudas, sus manos fueron lo primero en recibir el impacto. Cuando no tenían suerte, sangraban por los pelos blancos perforados.
5 guerreros estaban jalando las hojas, y 2 de ellos resultaron heridos. Ya era una situación bastante buena. Sin embargo, los pelos blancos llevaban veneno en la punta, y ese veneno causaba una anticoagulación prolongada. Incluso si era solo una herida pequeña, los guerreros no podían sanarla ni detener la hemorragia por sí mismos. Esos 2 guerreros heridos ya tenían los brazos entumecidos. Los demás rápidamente vertieron el líquido verde claro de sus calabazas en las heridas. Poco después, las heridas dejaron de sangrar. ¿Cómo están los demás? Ta preguntó. Tenemos 3 personas heridas. ¿Quién más tiene agua? Ven aquí. Un guerrero de la otra planta gritó. Estamos bien aquí. Solo uno resultó herido. Todos estaban ocupados atendiendo a los heridos, y Xiao Xuan también contribuyó con parte del líquido de su calabaza. Al ver los alrededores, Xiao Xuan no pudo evitar jadear horrorizado. Todo el lugar estaba lleno de pelos blancos. En algunos sitios había más y en otros menos. Pero el alcance de ataque de los pelos blancos era bastante amplio, lo que también cobró la vida de algunos insectos y aves. Se veían pelos blancos por todas partes, en los grandes árboles, plantas y enredaderas. Un ataque tan amplio e indiscriminado solo podía considerarse una catástrofe devastadora. No había muchos animales gigantes en el bosque, porque las figuras grandes equivalían a objetivos grandes. En este lugar dominado por las plantas, los animales gigantes tenían menos ventajas. Incluso bestias feroces como el viento negro espinoso probablemente no podrían sobrevivir aquí. Así que aparte de animales pequeños o insectos como las libélulas gigantes y los desgarradores, que se adaptan bien al entorno, otros animales mantienen su distancia de esta tierra. Después de todo, la letalidad de un ataque indiscriminado como este es demasiado grande. Y el que Xiao Xuan acababa de experimentar era solo uno de muchos. En el suelo había un ave de 1 metro de largo con un pico enorme. Estaba clavada por 2 pelos blancos y batía las alas sin fuerza. Sin embargo, eso no le servía de nada, porque todos sus músculos se estaban entumeciendo y no podía controlar sus garras. Una enredadera de color sangre se extendió desde los arbustos altos y enrolló al ave antes de arrastrarla hacia atrás. El ave luchó con fiereza, pero fue en vano. Al final, la enredadera y el ave desaparecieron en lo profundo de los arbustos, y solo se oían sonidos de aleteo. Luego se oyó un leve sonido de puff. Después todo volvió a estar en silencio. Desde que entraron en el bosque, Xiao Xuan no había visto restos de ninguna criatura. Así que parecía que quizás había muchos limpiadores en estos bosques, que arrastraban a todas las criaturas muertas o incapacitadas, y luego las digerían como nutrientes. Tomemos un descanso, luego cazaremos esas frutas saltarinas. Ta le dijo a todos. La lluvia de pelos blancos era un ataque a gran escala que había ahuyentado a la mayoría de las criaturas amenazantes. Al menos por un tiempo corto, no se veían manadas invasoras como los desgarradores en esta área. Esa era también la razón por la que Ta les dijo a los guerreros que descansaran un poco. Solo la punta pequeña del pelo blanco es venenosa. Tuo explicó mientras trataba la herida en la palma de un guerrero. Sacó el pelo blanco que estaba clavado profundamente en la mano del guerrero y se lo mostró a Xiao Xuan. Ahora no son tan peligrosos, siempre y cuando no toques la punta venenosa. Dijo Tuo. Xiao Xuan tomó suavemente el pelo blanco de una palma de largo con el pulgar y el índice mientras lo observaba de cerca. Era un poco más grueso que el cabello de un hombre y muy ligero. La parte venenosa estaba solo en la punta, donde había una pequeña tapa en forma de punta de flecha. El veneno estaba contenido allí. Esos pelos blancos parecían suaves y de hecho se sentían suaves al tacto. Sin embargo, podían perforar objetos gruesos en un instante como si fueran needles. Obviamente, volaban muy rápido cuando eran impulsados por el viento. Antes de que entraran en el espacio cerrado hecho de hojas, Xiao Xuan había visto cosas como los dientes de león formadas por esos pelos blancos. Después de experimentar la tenacidad de los pelos blancos, Xiao Xuan sacó un cuchillo de piedra para cortar la tapa venenosa de la punta. Sin embargo, descubrió que los cortes normales no podían quitarla. Tuvo que seguir cortando de ida y vuelta hasta que finalmente logró remover la tapa venenosa. Inesperadamente, un pelo tan fino era tan difícil de cortar.
Me mata de risa, mira ese chico tonto. Xuan, no puedes jugar con todo. ¿Entiendes? Te haré un favor y te busco una enredadera si quieres jugar con cuerdas. Los guerreros nuevos tienden a pensar que todo es simple, y asumen que cualquier cosa es fácil. Todavía eres demasiado joven para entender estas cosas. Los otros guerreros que descansaban cerca no pudieron evitar estallar en risas. Se sentían como si estuvieran viendo una comedia, mientras observaban a Xiao Xuan cortar el pelaje blanco con el cuchillo de piedra con total seriedad. Así que decidieron darle una lección a Xiao Xuan con un tono propio de los ancianos. Xuan, ¿ves esos pelos blancos? Son suaves y finos, ¿verdad? Pero en realidad son muy difíciles de cortar y desaparecen después de 10 días. Hijo tú. Ya veo. Xiao Xuan no se sintió avergonzado por las burlas en absoluto. En cambio, estaba cada vez más interesado en el pelo blanco. Como el líder del equipo les había dicho que tomaran un descanso, Xiao Xuan no tenía nada más que hacer. Arrebató varios pelos blancos clavados en el suelo y los colocó junto con las puntas envenenadas en un extremo. ¿Qué estás haciendo? ¿Aún quieres jugar con eso? Keke estaba demasiado curioso, así que se acercó a preguntar. Xiao Xuan no respondió de inmediato, sino que preguntó. ¿Puedo hacer una fogata aquí? No, nada de fogatas grandes. Keke negó con la cabeza con fuerza. Los árboles y la hierba de por aquí no se llevan bien con el fuego. Nunca hacemos una fogata cuando pasamos la noche aquí, o nos atacarían los árboles. ¿Y una antorcha? Preguntó Xiao Xuan. Solo las pequeñas. Al ver que Xiao Xuan solo estaba haciendo un fuego pequeño, Keke se sintió aliviado de inmediato. Ta estaba de pie a un lado, con un rollo de piel de animal en las manos. En él estaban todos los objetivos que intentaban encontrar. Levantó la vista hacia la dirección de Xiao Xuan al oír el ruido, pero enseguida frunció el ceño. Ta no esperaba que Xiao Xuan siguiera pensando en tonterías después de que lo invitara a unirse a la vanguardia. Sí, desde la perspectiva de Ta, todo lo relacionado con trampas y lazos era solo tonterías. Eso era algo que hacían los débiles y los discapacitados. Él no apreciaba nada de eso. En su mente, un verdadero guerrero noble luchaba con sus propias habilidades, y la caza real significaba abatir a la presa con espada y lanza. Cualquier otra forma no era más que un atajo, y los que usaban esas tonterías nunca se convertirían en guerreros de verdad. Cuanto más lo pensaba, más insatisfecho se sentía. Al ver que Keke ayudaba a Xiao Xuan a encontrar una rama para la antorcha, Ta resopló con fuerza. Como el líder del equipo mostraba esa actitud, los otros que planeaban acercarse a ver lo que hacía Xiao Xuan, se lo pensaron 2 veces. El líder era quien decidía su destino en el grupo de vanguardia. ¿Por qué hacer algo inútil que lo molestara? Xuan era solo un chico tonto al que el líder había invitado. ¿Y ahora seguía pensando en juegos? ¿Para qué molestarse? Keke encontró un árbol muerto cerca, así que cortó una rama y la encendió. Xiao Xuan usó el fuego para quemar el extremo de las puntas envenenadas. El pelo blanco se ennegreció rápidamente al quemarse y se encogió con rapidez, mientras los extremos se enrollaban. Xiao Xuan quemó más desde el extremo envenenado, por si acaso. Por favor, sosténme esto. Xiao Xuan le pasó la antorcha a Keke y luego sacó un pequeño cuchillo de piedra. Puso el mechón de pelos blancos quemados sobre el tronco cercano y los raspó con el cuchillo. El extremo quemado, que se había enrollado en una bola, se desprendió directamente de los pelos blancos cuando Xiao Xuan los raspó con el cuchillo. Mientras tanto, solo quedaron en su mano los pelos blancos sin veneno. Capítulo 77. Jugando un papel pequeño. ¿Qué? Al ver que Xiao Xuan había eliminado literalmente las puntas envenenadas de los pelos blancos, Keke no pudo evitar gritar que, además usó un tono agudo, mostrando su asombro. Los otros guerreros que descansaban se volvieron muy curiosos por el qué de Keke. Se sentían como si un gato les arañara el corazón por no saber qué pasaba exactamente. Querían echar un vistazo, pero temían ser despreciados por el líder del equipo. Lo único que podían hacer era quedarse sentados en silencio, mientras miraban en dirección a Xiao Xuan. Desafortunadamente, Keke era un tipo grande que bloqueaba completamente la vista de todos. La multitud quería darle un golpe en la cabeza,
observa todo lo que quieras, pero ¿por qué bloquear la vista de los demás? Tuo no le importó. Se acercó al lado de Keke y se agachó después de atender al guerrero herido. Observó a Xiao Xuan mientras trabajaba. En realidad, Xiao Xuan solo estaba experimentando. Aunque esos pelos blancos no eran fáciles de cortar, al fin y al cabo eran plantas, así que debían temer al fuego. Y sorprendentemente, funcionó. Mirando los pelos blancos de diferentes longitudes en su mano, Xiao Xuan movió los dedos con curiosidad. Keke vio que Xiao Xuan tomaba 2 pelos blancos y con los dedos girando y retorciéndose, los entrelazó bien apretados. En poco tiempo, Xiao Xuan unió todos los pelos blancos sin puntas envenenadas en un hilo largo. Medía casi 2 metros y se sentía elástico al tirarlo. El de Keke fue mucho más fuerte, y el tono ascendente también fue más alto. Los otros sentados a un lado se sentían aún más inquietos, torturados por la curiosidad. Algunos guerreros tenían ganas de darle una palmada a Keke para apartarlo. Por todos los dioses. ¿Por qué no te mueves y miras desde lejos? Sin embargo, nadie se atrevió a provocar la ira del líder del equipo y siguieron sentados donde estaban. Asuo quiso acercarse para ver qué estaba haciendo Xiao Xuan. Sin embargo, acababa de dar un paso cuando notó que el líder lo estaba fulminando con la mirada. No le quedó más remedio que retroceder. Como no podía ir más cerca, Asuo recogió un trozo de tierra junto a sus pies y se lo tiró a Keke. El trozo de tierra golpeó la espalda de Keke y se desintegró de inmediato. Keke ignoró por completo el trozo de tierra. Estaba muy curioso al ver cómo Xiao Xuan convertía los pelos blancos en un hilo largo y elástico. Como no tenía idea de modales, agarró directamente el hilo de la mano de Xiao Xuan. ¡Dámelo! Xiao Xuan no lo sujetó con fuerza y se lo entregó a Keke. Luego continuó recogiendo los pelos blancos de los alrededores. Tuo no tenía nada mejor que hacer, así que ayudó a recoger los pelos blancos. Keke se levantó con el hilo en las manos. Intentó romperlo tirando, pero no se partió. Vaya, era realmente elástico. ¡Qué hilo tan chistoso! Murmuró Keke. Suo echó un vistazo a Ta y notó que las venas de su frente estaban a punto de estallar. Quizás para probar si ese hilo largo de pelos blancos diminutos podía romperse, Keke lo enrolló alrededor de sus manos en ambos extremos y tiró con fuerza, dejando solo una pequeña parte en el medio. Justo cuando Keke estaba a punto de hacerse sangre por el hilo, este se rompió con un sonido como de plink. Sin embargo, la parte que se rompió no fue la del medio. Esto es genial. ¿Qué vas a hacer con eso, Xuan? Keke preguntó mientras se frotaba las manos que estaban casi en carne viva. Estoy pensando en armar una trampa con eso si hay tiempo suficiente, para ver si logro capturar algo. Dijo Xiao Xuan. El líder del equipo estaba aún más insatisfecho. Ta se arrepentía de haberlo traído en esta ocasión y decidió expulsarlo del grupo avanzado en cuanto regresaran. No permitiría que Xiao Xuan volviera a unirse a su grupo de avanzada nunca más. Cuando Ta anunció el final del descanso, Xiao Xuan ya había recogido y atado un montón de pelos blancos. Los enrolló en un gran rollo y lo guardó en su bolsa de piel de animal. Esos pelos blancos eran muy livianos. Aunque el rollo parecía grande, pesaba lo mismo que una pequeña nuez. Luego, tuvieron que rodear y cazar a esos frutos saltarines. Esos frutos saltarines que se desprendían del árbol, si se les cortaba, quedaban completamente inutilizados. Los guerreros del equipo de caza eran muy experimentados, así que rara vez fallaban. En cuanto a Xiao Xuan, no estaba lo suficientemente calificado ni para recoger los frutos inutilizados. El líder del equipo solo le dijo que quédese al margen y trate de no ser una carga. Xiao Xuan no se quejó, sino que observó atentamente. Estaba aprendiendo cómo los demás golpeaban a los frutos. Esos frutos eran muy rápidos al saltar y a veces huían en grupos grandes. Era fácil distraerse con los movimientos masivos. Por eso, los guerreros tenían que enfocarse en un solo fruto, derribarlo antes de pasar al siguiente. Al mismo tiempo, debían calcular mentalmente la trayectoria del golpe. Los frutos saltarines no tenían emociones complicadas como los animales,
pero sabían perseguir el beneficio y evitar el daño. Si no les prestaba suficiente atención, se te escapaban. Xiao Xuan se escondió detrás de un árbol y en la oportunidad que tuvo, derribó 6 frutos. Los frutos saltarines que se alejaban de su árbol madre probablemente pasaban 1 o 2 días en la naturaleza antes de volver a adherirse a las ramas. Si no lograban regresar a tiempo por varias razones, simplemente morían o eran devorados por otras criaturas. También había una pequeña posibilidad de que se enraizaran en el suelo y se convirtieran en una nueva planta. Lo que el chamán requería no era el fruto entero, sino las semillas. Normalmente los guerreros del grupo avanzado comían la pulpa y guardaban las semillas. Así que en este lugar, la mayoría de su comida consistía en plantas. Solo se detuvieron cuando todos los frutos saltarines se habían desprendido del árbol. Si veían frutos inutilizados en el suelo, los recogían y los metían en sus bolsas de piel de animal. De esa forma, cuando tuvieran hambre, podían comer la pulpa y guardar las semillas. Además de las semillas de los frutos saltarines, el grupo avanzado tenía que cortar las raíces de una planta de pantano. A diferencia de otras plantas, sus ramas y hojas crecían hacia abajo en el pantano, mientras que sus raíces crecían hacia arriba en el aire y salían fuera del pantano. Los guerreros debían tener cuidado para no resbalar en el pantano. En el grupo avanzado, usaban un método específico de corte. Mientras un guerrero entrelazaba la raíz de la planta, el otro la cortaba con una hoja. Era fácil de decir, pero muy difícil de ejecutar. El método requería una gran técnica y probaba la sincronía entre los guerreros. Si no lograban cortar la raíz principal con éxito, éstas se retraían rápidamente hacia el pantano. Una vez que eso pasaba, sería casi imposible encontrarlas de nuevo, así que había una gran posibilidad de que escapara. Por supuesto, nada sucedía si el primer guerrero no lograba entrelazar la raíz. En cuanto a la tarea de Xiao Xuan, Ta le dijo que ayudara a recoger esas raíces embarradas y las juntara. Si le preguntaras a Xiao Xuan qué sentía en ese momento, diría que, bueno, solo estoy cumpliendo un rol pequeño aquí. Por la noche, el grupo avanzado descansaba en un árbol gigante. Había un agujero en el tronco, especialmente tallado, no solo en este árbol, sino en varios alrededor. Sin embargo, era cuestión de suerte si podían pasar la noche en esos agujeros. A veces los ocupaban aves u otros animales, y los guerreros tenían que buscar otros agujeros si no lograban expulsarlos. Xiao Xuan los había visto recolectar un tipo de fruto. Al quemarlo, emitía un humo espeso. Los guerreros arrojaban esos frutos quemados dentro de los agujeros del árbol. Y pronto los pequeños insectos dentro del agujero o en el tronco salían ahumados y caían al suelo. Cuando el humo se disipaba, quedaba una capa de todo tipo de insectos muertos en el suelo. Mientras tiraban los frutos quemados en los agujeros, Xiao Xuan sacó el hilo y se mantuvo ocupado cerca. Alguien en el grupo avanzado se encargaba de la guardia, así que Xiao Xuan no se preocupaba por nada. Lo único era que Ta estaba muy insatisfecho con el comportamiento de Xiao Xuan. Cuando Xiao Xuan le pidió permiso, Ta tenía una expresión impasible todo el tiempo, y le tomó un rato decir que sí de manera grosera, como si Xiao Xuan hubiera hecho algo vergonzoso. De hecho, Xiao Xuan lo sabía en su interior. Ta no planeaba llevarlo en la próxima misión de caza. Él tampoco quería unirse la próxima vez. Aunque había algunas ventajas en ser parte del grupo avanzado, prefería quedarse con el grupo de caza de Mai. Allí lo trataban como a un amuleto de la suerte, mientras que en este grupo avanzado lo veían como un accesorio, y Ta era una persona estricta y obstinada. No era cómodo estar allí sin hacer nada. En comparación, la verdadera caza lo emocionaba. Mientras algunos guerreros arrojaban los frutos quemados en el tronco, vieron a Xiao Xuan yendo y viniendo por el bosque cercano. Así que le preguntaron a sus compañeros. ¿Qué está haciendo él? Supongo que está armando una trampa. Dijo el otro, sin estar seguro. ¿Qué podría capturar de noche? De todos modos, no podemos usar la presa. Por cierto, ¿no sabe que al jefe le odia armar trampas y esas cosas? ¿Quién sabe? Tal vez esté aprovechando mientras puede. ¿Has visto la actitud del jefe? Es dudoso que lo lleve en el próximo viaje de caza. Entonces, no nos preocupemos por lo que haga. Para la mayoría de los guerreros del grupo avanzado, Xiao Xuan no era familiar ni amigo.
Además, no planeaban relacionarse con él en el futuro. Así que lo excluyeron por completo de sus círculos cerrados. Había facciones incluso dentro de la tribu. Cuando ya no caían más insectos desde arriba, Ta llamó a todos. Ahora subamos. Ya casi anochece. Xiao Xuan acababa de terminar su trabajo, así que siguió a los otros escalando. Como Keke había dicho antes, en este lugar rara vez encendían fuego, así que durante la noche mientras dormían en el árbol no había hoguera. Usaron hojas gigantes para bloquear la entrada y todos empezaron a sentir sueño. Por supuesto, algunos se turnarían para vigilar los alrededores, lo cual era más que necesario. Xiao Xuan no tenía hambre porque había comido algo afuera. A medida que caía la noche, la vasta tierra verde se volvió ruidosa de nuevo. Todo tipo de sonidos provenían de cerca y de lejos, indicando que algunas hojas y flores se cerraban y abrían. Con esas olas de sonidos, Xiao Xuan se durmió gradualmente, hasta que lo despertaron ruidos de traqueteo y zumbido. Otros también se despertaron con el ruido, pero al ver que los guerreros de guardia no señalaban peligro, volvieron a dormirse. Xiao Xuan prestó atención extra a esos sonidos, tratando de averiguar qué criaturas habían caído en las trampas y cuántas habían sido capturadas. Sin embargo, no era tan experimentado como el viejo Ke, y su estimación no era precisa. Como ya era de noche, era imposible que Xiao Xuan saliera a revisar las trampas. Tendría que esperar hasta el día siguiente. En realidad, no esperaba algo valioso. Solo quería ver qué tipo de criaturas nocturnas existían en esta tierra. Probablemente era su única y última oportunidad de estar allí, y quería ver más. Solo tenía que esperar. Mañana tendría sus respuestas. Capítulo 78. Imágenes al final del rollo. Xiao Xuan durmió profundamente después de la medianoche. Había pasado un tiempo desde la última vez que soñó algo. Sin embargo, esa noche tuvo un sueño. De hecho, Xiao Xuan mismo no estaba seguro de qué había exactamente en el sueño. Soñó con algo verde que gradualmente cubría todo su campo de visión. Era un verde fluido, y él flotaba en un mar de verde. El verde entraba en su pecho con cada respiración, lo que le hacía sentir una comodidad total en el cuerpo. Era como si cada parte de su cuerpo hubiera sido limpiada. Digamos que su cuerpo era tierra cubierta de suciedad y polvo, pero luego fue lavada por agua fresca. Se sentía purificado por completo. A diferencia de la tensión y la opresión del pasado, esta vez Xiao Xuan solo sentía una libertad total. Era una comodidad que nunca había experimentado antes. Toda la fatiga y el mal humor de esta misión de caza se habían disipado, y Xiao Xuan quería aullar al cielo. Todos los cambios ocurrían en silencio, pero eran impresionantes. Temprano en la mañana, cuando salió el sol, el sueño de los guerreros fue interrumpido por varios tipos de sonidos en esta tierra verde. Sin embargo, fue la voz apresurada de un guerrero lo que despertó a todos. Jefe, ven aquí, mira esto. Ese guerrero había bajado del árbol un minuto antes y ahora gritaba hacia Ta desde la entrada del agujero del árbol. Ta estaba revisando un rollo de piel de animal antes de mirarlo. Todos los guerreros se despejaron de inmediato, aunque un segundo antes estaban bostezando. Dado el tono del guerrero que acababa de hablar, obviamente había encontrado algo bastante especial. No era una amenaza, pero sí algo peculiar. No solo Ta, sino que los otros guerreros bajaron rápidamente. Xiao Xuan fue la última persona en salir del agujero del árbol. Miró hacia abajo desde la entrada y vio que todos los guerreros que habían bajado rápidamente estaban rodeando la trampa que él había colocado la noche anterior. ¿Qué demonios es esto? Parece chistoso. ¿Es esto una extremidad? ¿Las extremidades de un árbol? ¿Ya está muerto? Lo pinché, pero no se movió. Tal vez esté muerto. ¿Deberías desatar esta cosa? Así podremos verla bien. ¿Pero cómo desatar este nudo? Oh, qué tonto eres, solo arráncalo. Para allá. ¿Qué? Aléjate. ¿Eres un idiota sin tacto? Ta les había dicho que desataran la cosa atrapada en la cuerda, pero solo para descubrir que no tenían idea de por dónde empezar.
El hilo que sujetaba la cosa estaba hecho de los pelos blancos del día anterior, lo que significaba que era difícil de cortar. Además, tenían que tener cuidado para no romper lo que estaba atrapado dentro. Tuo levantó un cuchillo de piedra, pero después de un rato decidió abandonarlo. Miró a su alrededor y vio a Xiao Juan bajando del árbol con calma. Apurado, dijo: Ven aquí, Ashuan. Hay algo en tu trampa. La multitud ruidosa se calmó de inmediato. La trampa la había colocado Xiao Juan la noche anterior, y sin embargo, durante la noche, había capturado algo. La noche anterior, incluso algunos guerreros se habían burlado de él. Asuo echó un vistazo al líder del equipo que estaba a su lado, solo para encontrar que el jefe estaba pensativo con una expresión impasible. Actuaba como si no hubiera oído a Tuo llamando a Xiao Xuan. Xiao Xuan se acercó al círculo, y los guerreros rápidamente abrieron un paso para que se acercara a la trampa. La noche anterior, Xiao Xuan no había colocado muchas trampas, ya que no estaba familiarizado con el lugar. Solo había puesto 2 de manera casual, ya que no recibió apoyo de los otros, y el tiempo era limitado. No podía pedirles que lo esperaran. Encontró un árbol cercano que tenía una resina pegajosa, así que la usó en una trampa. Bueno, ahora en el lugar donde untó la resina, había algo pegado allí. Parecía un esqueleto simple formado por ramas verdes. Tenía piernas y brazos sin dedos complicados. Había 3 dedos, largos como garras. Xiao Xuan no esperaba que la resina fuera tan pegajosa después de secarse al aire. Ayer, cuando la puso, era como un pegamento normal, pero ahora era como superglue. Pensó que si había alguna criatura rápida, podría usar la resina para ralentizarla. Incluso si era veloz, el pegamento pegajoso reduciría su velocidad. Al mismo tiempo, permitiría que el lazo la atara con fuerza. En la otra trampa, había una bola de color topo del tamaño de un balón de fútbol atrapada dentro. Cuando soplaba una ráfaga de viento, la bola atrapada en la red de hilos blancos producía un zumbido repentino. Volaba con el viento, pero como estaba atrapada en la red de hilos blancos, era jalada de vuelta. Debido a la fuerza de rebote, el hilo blanco creaba sonidos como de cuerdas vibrantes. Así que el sonido de anoche lo hizo esta cosa. Dijo uno de los guardias de la noche. Yo también lo escuché ayer. Increíble que fuera causado por esta bola. ¿Qué es esto, jefe? Preguntó Asuo. Apartó la vista del extraño esqueleto verde y miró la bola que rebotaba en la red de hilos blancos. Sacó el rollo de piel de animal y lo abrió hasta la última tercera parte. Los 2 tercios iniciales del pergamino tenían dibujos de todas las cosas que buscaban. Cada vez que venían al bosque, podían encontrar la mayoría de esas criaturas si era la temporada adecuada. Sin embargo, la última tercera parte registraba cosas raras. En palabras del chamán, uno solo podía considerarse afortunado si las encontraba. Por eso, nunca ponían demasiado esfuerzo en buscarlas. En el pasado, sus antepasados rara vez encontraban 1 o 2 criaturas del final del pergamino. Hace unos años, el líder del otro equipo de caza encontró una planta dibujada en el final del pergamino. Su nombre es Guige. Como líder del otro equipo de caza, también es un candidato para el puesto de jefe en el futuro. Obviamente, recibió un gran elogio y mejoró su reputación ante el chamán con esa planta rara. Guige recibió su nombre directamente del chamán. Si exploras cuidadosamente su familia, descubrirás que Guige es el hijo del sobrino del chamán. Naturalmente, Guige está más cerca del chamán por sus lazos de sangre. Si el padre de Ta no fuera el jefe, no tendría ninguna oportunidad de competir con Guige. Especialmente en los últimos años, Guige ha tenido cosechas mucho más gloriosas que antes. Por eso, Ta estaba ansioso por encontrar plantas raras. Incluso llevó a Xiao Xuan en su grupo avanzado, solo para aprovechar la bendición de los antepasados. Sin embargo, Ta no anticipó que encontrarían algo raro. El estado de ánimo de Ta se volvió complejo, ya que todas las cosas raras las había capturado Xiao Xuan. Justo ayer, se quejaba de que esas trampas eran trucos insignificantes que minaban la determinación. Hoy, recibió una bofetada invisible en la cara, y fue una buena. Si hubiera sabido que las trampas podían ayudar a capturar plantas del final del pergamino,
Ta nunca habría despreciado esos trucos insignificantes. Esta es la bola de viento del final del pergamino. Ta señaló un dibujo de una bola cerca del final del pergamino. Xiao Xuan se acercó para mirar. Los dibujos en el rollo de piel de animal eran bastante simples, pero los agujeros en la bola eran exactamente iguales a los de la que había capturado. Vaya, eso es genial. Asuo se frotó las manos y rió. Sabes, tendrían un estatus más alto ante el chamán si encontraban alguna planta del final del pergamino. Los otros parecieron todos emocionados. ¿Y la otra? Preguntó Tuo. Todos se calmaron de nuevo, mientras esperaban la respuesta de Ta. Antes, cuando revisaban la bola de viento, no encontraron nada en el pergamino que se pareciera a la otra en la trampa. Las patas de esa cosa estaban pegadas por la resina, y por debajo de su cintura había muchos hilos blancos enrollados alrededor. Justo por eso, no podía escapar aunque levantara una pata. Además de eso, la gente notó que esta cosa tenía brazos y piernas, y el torso estaba hecho de unas pocas ramas, pero no tenía cabeza. Ta miró el esqueleto sin cabeza con una expresión inexplicable. Cuando me uní por primera vez al grupo avanzado, el chamán y el antiguo jefe me contaron algo. Ta señaló el esqueleto verde atado y dijo: Parece la planta de la que habló el chamán. El ladrón verde. ¿Ladrón verde? ¿Qué es eso? ¿Es útil? El chamán no lo añadió al rollo de piel de animal. Hubo un alboroto de comentarios. Ta sonrió de una manera extraña. ¿Es útil? Claro que sí. ¿No podría ser más útil? Si es realmente el ladrón verde, nos recibirán como héroes de la tribu cuando regresemos. Se dice que las hierbas hechas del ladrón verde permiten ver en la oscuridad. Todos los guerreros tomaron una profunda bocanada de aire y luego, sus respiraciones se volvieron cada vez más rápidas. La visión nocturna era algo que todos habían anhelado. ¿Por qué todos temían tanto la noche? Porque en la oscuridad perdían la vista. Incluso los guerreros intermedios del tótem, o incluso los senior, se aterrorizaban ante la oscuridad. Por eso, en lugar de cazar de noche, los guerreros del equipo de caza se escondían en un hueco de árbol o en una cueva en la montaña. Los guerreros de la tribu habían cazado varios tipos de animales y bestias feroces, entre los cuales muchos eran nocturnos. La gente decía que podías tener una visión más clara en la oscuridad si comías los ojos de esos animales nocturnos. Sin embargo, no era cierto. Al menos, los que habían comido los ojos no sintieron mucho progreso en su visión nocturna. O quizás funcionaba, solo que con un efecto mínimo. Sí, si esto era el ladrón verde. Capítulo 79. El ladrón verde marcha de noche. Mientras los otros estaban inmersos en la idea de ladrón verde y visión nocturna, Xiao Xuan observaba con cuidado las trampas que había colocado el día anterior. De hecho, el árbol exudaba una gran cantidad de resina. Sin embargo, solo una cantidad limitada podía usarse para armar la trampa. Xiao Xuan descubrió que la resina en diferentes secciones del árbol tenía niveles variables de viscosidad. Al cortar la corteza, solo había una pequeña cantidad de resina lo suficientemente pegajosa para usarla en las trampas. Recogió la resina pegajosa y la aplicó alrededor de la trampa. Aún así, solo alcanzó para cubrir 2 trampas. Ayer, mientras limpiaban los restos de aquellos insectos muertos, los guerreros habían removido una capa de musgo y hierba, así que el área alrededor del árbol donde descansaban estaba muy despejada. El olor de las frutas quemadas persistía, lo que también ahuyentaba a la mayoría de los animales. Como resultado, Xiao Xuan encontró muchas marcas en la resina en el suelo. El árbol que cortó ayer exudaba mucha resina, pero la mayor parte no era lo suficientemente pegajosa. En el borde de esas marcas en la resina había rastros evidentes de algo que había sido arrastrado. Al parecer, algo había pisado allí. Ningún guerrero del grupo avanzado lo había tocado. De lo contrario, habría huellas claras de pisadas. Xiao Xuan lo pensó un momento y luego miró a su alrededor. Fijó su mirada en una planta cercana que estaba en plena floración. En su parte superior, cuando soplaba el viento, el polen se esparcía por el suelo. ¿Puedo recoger esas flores, jefe del equipo? Preguntó Xiao Xuan.
Ta había mencionado que Xiao Xuan debía reportar antes de cada acción, ya que actuar por cuenta propia estaba estrictamente prohibido. Ta lo miró por un momento y luego aceptó. Sí, adelante. Si fuera en el pasado, Ta nunca habría permitido que Xiao Xuan fuera a recoger flores, pues le parecía una actividad completamente inútil. Sin embargo, ahora sentía que quizás Xiao Xuan había encontrado algo interesante. Xiao Xuan trepó por la planta e intentó romper la flor con la mano, pero no lo logró, así que sacó la espada de piedra y cortó el tallo. Con las manos, sostuvo el cáliz, la parte verde en la base que protege la flor, y luego se lo pasó cuidadosamente a Tuo, que estaba debajo de la planta. Solo después de cortar 2 flores, Xiao Xuan bajó de la planta. Tuo, que había recibido las flores de Xiao Xuan, quedó cubierto de polen por todo el cuerpo. Era inevitable, ya que las flores estaban llenas de polen. ¿Qué vas a hacer con esto, Xuan? Preguntó Tuo. Quiero ver si hay rastros en el suelo. Respondió Xiao Xuan. Rastros. Los otros que rodeaban al ladrón verde también miraron a Xiao Xuan. Xiao Xuan sostuvo el cáliz y lo inclinó hacia el suelo, mientras agitaba suavemente el polen anaranjado para que cayera. La gente vio a Xiao Xuan caminando en círculos alrededor del árbol con resina. Sostenía las flores mientras sacudía el polen. En poco tiempo, el suelo bajo sus pies quedó cubierto por una capa de polen anaranjado. Después de esparcir el polen, Xiao Xuan encontró una hoja amplia y comenzó a agitarla como si fuera un abanico. La capa de polen en el suelo se dispersó con el aire, pero parte de ella se quedó en el lugar. El polen anaranjado era muy visible, y lo que quedó en el suelo formó muchas huellas. Eran las mismas huellas similares al ladrón verde que estaba atrapado allí. Al ver las huellas en el suelo, Ta levantó la vista hacia el grupo y dijo: Hagan lo mismo. Presten atención extra a los lugares con resina. El árbol que Xiao Xuan había cortado no era el único con resina. Ayer, cuando Ta revisaba los alrededores, notó varios árboles con resina. Todos habían extendido su resina al suelo y cubrían un área grande. Con la orden de Ta, todas las flores en plena floración esa mañana sufrieron. Fueron cortadas por los guerreros para obtener el polen. En un momento, el bosque se llenó de polen y hojas. Afortunadamente, el área circundante no era peligrosa. Después de un buen rato, terminaron de esparcir y soplar el polen. Sin embargo, esta vez todos guardaron silencio. La resina que se había extendido por el suelo reveló numerosas huellas. No eran obvias debido al pasto y el musgo. Algunas no tenían exactamente la forma de 3 dedos. Aún así, todos los guerreros sabían que eran las mismas huellas de antes, y que se dirigían en la misma dirección. Las huellas anaranjadas eran numerosas y densamente distribuidas. Dado que muchos lugares estaban cubiertos por hojas caídas o maleza, era difícil que el polen funcionara. Los guerreros tenían razones para suponer que había más huellas de las que imaginaban. Al parecer, un gran ejército nocturno había marchado por ese lugar la noche anterior, justo debajo del árbol donde descansaban. Sin embargo, los guardias nocturnos no escucharon ningún sonido, excepto por el que fue capturado en la trampa de Xiao Xuan. Por supuesto, había pasado muchos años en el grupo avanzado, pero nunca había visto un ejército nocturno de plantas. El ladrón verde marcha de noche en silencio. La razón por la que el ladrón verde no estaba en el rollo de pieles era porque era demasiado difícil de encontrar. Podía ser muy riesgoso, ya que los ancestros sabían lo peligroso que era cazar de noche. Muchos guerreros valientes habían muerto cazando en la oscuridad. No tuvieron más opción que eliminar ese objetivo prometedor de su lista de caza. Así, más tarde no incluyeron plantas difíciles de encontrar como el ladrón verde en el rollo de pieles. En el último siglo, nadie del grupo avanzado había encontrado al ladrón verde. Si Tan hubiera prestado atención constante a las historias de su abuelo y de los guerreros mayores de la tribu, no lo habría relacionado con el ladrón verde, y siempre habría sido una leyenda para él. Siempre había admirado a aquellos ancestros que lo habían visto en el pasado. Sin embargo, inesperadamente, hoy capturaron uno vivo. Aunque fue capturado en la trampa de Xiao Xuan,
Ta sabía en su interior que su desprecio lo había bofeteado en la cara. Le valió la pena verlo con sus propios ojos. Ta aún no podía comprender lo que había sucedido. El ladrón verde marcha de noche, el ladrón verde marcha de noche en silencio. ¿Es el ladrón verde? Entonces, desatemos esta trampa y recojámoslo ya, jefe. No dejes que caiga en manos de otra criatura. Sí, sí. Voy por la caja de madera del agujero del árbol. ¿Funcionará la caja de madera? ¿Y si usamos la de piedra? O traemos las dos. Pero solo hay un ladrón verde. ¿Qué hacemos con dos cajas? A menos que lo cortemos en dos partes. ¿Alguien sabe si el ladrón verde puede sacarse afuera? ¿Y si se muere cuando lo saquemos? Murmuró Keke. ¿Qué? Cállate ya. Gritaron todos los demás. Pero la trampa es muy difícil de desatar. ¿Cómo se desata tu trampa, Ashuan? Tuo miró a Xiao Xuan, que estaba parado no muy lejos. Sin embargo, Xiao Xuan no les prestaba atención en ese momento. Vio algo. Era borroso y todos los sonidos cercanos parecieron apagarse. Era un silencio absoluto. 1, 2, 10, 100. ¿1000? ¿Miles? Quizás había más. Esas figuras verdes caminaban en grupos hacia la misma dirección. Comparadas con el ladrón verde que capturó, esas tenían cabezas, y sus cabezas parecían trapeadores invertidos. Los ladrones verdes eran de la misma altura que Xiao Xuan, pero tan delgados como el bambú. Caminaban por el bosque sin hacer ningún ruido. Ah, Xuan. ¿Qué te pasa? Los guerreros allí planeaban seguir llamándolo, pero fueron detenidos por Ta. ¿Está viendo algo? Dijo a Asuo. ¿Ver algo? Allá solo hay árboles. ¿A menos que sea una revelación de los antepasados? Al pensar en eso, todos los guerreros temblaron sin previo aviso. No se atrevieron a hacer ruido. ¡Se movió! Susurró Keke. Allá, Xiao Xuan avanzaba a pie. Iba en la misma dirección que los ladrones Xian, pero después de unos pasos, miró de nuevo hacia la trampa. Oh, ahora mira hacia atrás. Dijo Keke de nuevo. Cállate ya, ¿qué? Gruñó Ta. Originalmente, Xiao Xuan vio a esos ladrones Xian caminando a su lado, y algunos pasando a través de su cuerpo, como si él no existiera en absoluto. Xiao Xuan no pudo evitar caminar con ellos en la misma dirección. Sin embargo, los ladrones Xian eran demasiado rápidos para que él los siguiera. Xiao Xuan sintió que estaba siendo absorbido, pero rápidamente resistió esa sensación de asimilación. Miró de nuevo hacia la trampa, totalmente confundido. Los otros asumieron que Xiao Xuan los estaba mirando a ellos, pero en realidad, él estaba mirando al ladrón verde, que estaba atado en el suelo. Después de ser atrapado, el ladrón verde encontró imposible escapar. Así que su cabeza se desprendió del cuerpo. No estaba muerto, sino que dejó una parte de su cuerpo atrás para que la parte principal sobreviviera. Era similar a cuando un gecko huye sin su cola. Con el tiempo, crecería de nuevo en una criatura completa. Xiao Xuan apartó la vista de la trampa y miró hacia la dirección en la que los ladrones Xian marchaban. Vio a un ladrón verde subir a un árbol, con los pies pegados al tronco. Estaba perpendicular al tronco, pero caminaba como si estuviera en el suelo. Subió unos 15 metros. Luego extendió una mano para hurgar en el tronco, pero rápidamente la retiró. Después, como antes, bajó del árbol y se unió de nuevo al ejército nocturno. ¿Qué había allí? Xiao Xuan observó el árbol por un momento y luego comenzó a trepar por el tronco. Ta indicó que todos los guerreros debían rodear a Xiao Xuan para protegerlo en caso de algún accidente o emergencia. Sus ojos estaban fijos en Xiao Xuan. De hecho, quería encontrar algo con la ayuda de Xiao Xuan, pero también le había prometido al chamán que lo llevaría de vuelta a la tribu, sano y salvo. Allá, cuando Xiao Xuan llegó al lugar donde el ladrón verde había hurgado en el tronco, vio un pequeño agujero. Dentro había algo verde como un brote de frijol. Mirando el brote de frijol, Xiao Xuan lo agarró con los dedos y lo sacó de repente. El brote era pequeño, pero le costó algo de esfuerzo sacarlo. Al ver que Xiao Yan sacaba algo del mismo color que el ladrón verde, los ojos de Ta brillaron con entusiasmo. ¿Es el brote del ladrón verde? El ladrón verde camina en la oscuridad con su cuerpo verde. Roba la vida de los árboles para criar a su descendencia.
Se decía que el ejército nocturno de los ladrones verdes solo salía una vez al año. ¿Era realmente una bendición de los antepasados?